Bien. Bien, buenas noches, chicos. Bueno, continuaremos entonces con nuestro avance en la materia de anatomía. Como les dije ayer, hoy día vamos a ver sobre los huesos del miembro superior y del miembro inferior. ¿Ya? El miembro superior lo vamos a estudiar dividiéndolo en brazo,
antebrazo y mano. Ya. En el brazo tenemos al hueso húmero. En el antebrazo al hueso cúbito y radio. Y en la mano a los huesos del carpo, del metacarpo y a los huesos de los dedos. Ya, entonces empezaremos con el brazo. Bien, entonces en el brazo, como decía, tenemos al hueso húmero. ¿Ya? Es un hueso largo. Y cuando hablemos de huesos largos, los huesos largos los vamos a dividir para su estudio en epífisis superior, epífisis inferior y diáfisis. ¿Ya? Entonces, los extremos de los huesos largos se llaman epífisis y el cuerpo se le llama diáfisis. En este hueso, como ven, tenemos una epífisis superior y una epífisis inferior. ¿No? Y la diáfisis, que sería el cuerpo. Entonces, para estudiar vamos a ir viendo así, parte por parte. Entonces, empezaremos con la epífisis superior. En la epífisis superior vamos a encontrar los siguientes detalles. Primero, la cabeza del húmero, que es esta zona redondeada, que sería la parte de este hueso que articula con el hueso de la escápula. Como hemos dicho siempre, debajo de cada cabeza hay el cuello, y esta zona sería el cuello del húmero. Bien, hay dos tuberosidades. Esta porción de acá, que es la tuberosidad mayor, también conocido como troquínter, es más, ese es su nombre más conocido, y este otro más pequeñito, que sería el troquín. Entonces tenemos dos, el troquínter y el troquín. Luego, entre lo que es la cabeza del húmero y el troquínter, por lo que es el cuello, pero luego sigue entre el troquín y el troquínter, bajando hasta la diáfisis, encontramos este canal que se le llama la corredera bicipital. Y se le llama así porque por ahí va uno de los tendones del músculo bíceps. Ya, también se le puede llamar surco intertubercular. Bien, eso sería la epífisis superior. Veremos la epífisis inferior. En la epífisis inferior tenemos los siguientes detalles. El primero sería esta estructura que ven acá, que sería la tróclea del húmero. ¿Ya? La palabra tróclea es un sinónimo de la palabra roldana. No sé si ustedes conocen una roldana. Ya, voy a buscar para mostrarles. Ya, deben conocer, solamente que no saben
¿qué es? Las roldanas son las rueditas que se usan en las poleas, ¿no? Por ejemplo, para sacar agua de un pozo. Ya, esos son las roldanas. Ya. Esta de acá, por ejemplo. Ya, las roldanas, si ven, son rueditas que tienen un canal, ¿no? Por donde va la cuerda. Ahora, la palabra tróclea es sinónimo de eso. Y se le llama así porque también tiene un canal, como ven, ya. Aquí lo están viendo de frente, pero os voy a mostrar de la vista posterior y van a fijarse que se nota mejor esa estructura que estamos hablando. Aquí, como ven, es esto, miren, la ruedita, se nota ahí la ruedita, y como ven, ese canalito que tienen estas, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahora, ahí está, ahí lo ven. No solamente es la forma, sino que trabaja de la misma manera. Ustedes se acuerdan de las poleas cuando estaban en colegio en física, tal vez. Una polea te reduce la fuerza a la mitad. Bueno, y esto hace eso mismo. ¿Ya? De ahí incluso ese nombre que se le da. Bien. La otra estructura sería esta superficie como una bolita alargada. Se le llama el cóndilo del húmero o el capítulo o capitel. Esta zona articula con lo que es la cabeza del radio. Bien, las demás estructuras que están aquí alrededor, les vamos a dar el nombre en base a estas dos que hemos hablado primero. Ya, por ejemplo, esta fosa que ven acá, que está encima de la tróclea, como ven, se le va a llamar fosa supratroclear. También pueden llamarlo como ahí fosa coronoidea, pero no se usa mucho ese término. Es fosa supratroclear. Ya, encima del cóndilo tenemos esta otra fosa, que sería la fosa supracondilia. Ahora, a los lados tenemos estas dos eminencias, dos que brotan, ¿ya? Y para nombrarlas vamos a usar la palabra epi. Ya, la palabra epi es un término que usamos cuando se quiere hacer referencia a algo que está al lado de otra cosa, ¿no? Entonces, de la palabra epi. Entonces, por ejemplo, este que está aquí al lado del cóndilo, se le va a llamar el epicóndilo, porque está al lado del cóndilo. Y este de acá, que está al lado de la tróclea, se va a llamar la epitróclea. Si bien ven que aquí en el atlas le han puesto epicóndilo, ese es un nombre raro. No se puede llamar epicóndilo porque no está al lado del cóndilo. ¿Ya? Entonces le va a llamar epitróclea. Esta es la epitróclea, la que está al lado de la tróclea, y la que está al lado del cóndilo, el epicóndilo.
Bien, en una vista posterior, además de esas estructuras, tenemos esta fosa, que sería la fosa olecraneana, o también llamada fosa del olecrano. Se llama así porque ahí entra una parte del hueso cúbito que se llama olecrano, que ahorita vamos a verla. Bien, entonces sería la epífisis inferior. Nos toca ahora la diáfisis. Cuando hablamos de la diáfisis de este hueso y casi de todos los huesos largos, van a ver que en los libros dice que tienen una estructura con forma de prisma. Un prisma tiene 3 caras. ¿Ya? Entonces, aquí en esta imagen vemos la cara posterior. Ahorita de otro ángulo vamos a ver la cara medial y la cara lateral. ¿Ya? Bien, en esta cara vemos un canal que baja por acá. ¿Sí? Ya, vamos a dibujarlo mejorcito. Eso. Bien, ese canal se le llama el canal de torsión. Ya, sin embargo, este nombre es un nombre, podemos decir, coloquial, o sea, es un nombre que se usa por tradición, el canal de torsión. Sin embargo, su verdadero nombre es el canal o surco para el nervio radial. Ya. Sin embargo, se lo conoce bastante bien con ese nombre. Ahora, sucede que ese nombre es porque cuando uno lo ve al hueso en vivo, da la impresión de que el hueso haya sido torcido, ¿no? De ahí el nombre de canal de torsión, ¿ya? Pero simplemente, como digo, es como la impresión que da, ¿no? Porque en realidad ese surco se forma por el nervio radial que da su marca en el hueso. Bien, eso sería entonces lo que vemos en la parte posterior. Si nos vamos a ver de frente, aquí veríamos las dos caras, la cara medial y la cara lateral. Aquí, como pueden ver, esto de acá es el borde anterior, ¿ya? Y nos da dos caras, como ven, una cara que está mirando hacia la parte medial y otra hacia la parte lateral. Bien, de todas maneras, no vamos a hablar así con caras, ¿no? ¿Qué vemos de este lado? De este lado vamos a ver la corredera bicipital, que es la misma que habíamos visto cuando vimos la epífisis superior. Y hacia el lado tenemos un levantamiento, ¿ya? Que se le llama la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea, cuando uno la mira de costado, al mirarla de costado, se ve una imagen en forma de una letra B chica. Y de ahí que también a esta estructura se le suele llamar la V deltoidea. ¿Ya? Entonces, como su otro nombre de esta tuberosidad, la V deltoidea. Bien, entonces, eso sería el hueso húmero. ¿Ya? Vámonos entonces a ver el antebrazo. En el antebrazo vamos a ver el hueso cúbito y el hueso radio.
Ahí está. Bien, entonces el hueso radio sería este de acá, es el que se encuentra hacia el lado externo del antebrazo, hacia el lado del dedo gordo de la mano o el dedo pulgar, que le llamamos. ¿Ya? Y el hueso cúbito es este de acá, que es el que queda hacia el lado interno del antebrazo, hacia el lado del dedo meñique. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces con el cúbito. ¿Ya? Empezaremos con el hueso cúbito. Bien, el hueso cúbito es un hueso largo, ¿ya? Y como todo hueso largo, como les dije hace rato, va a tener una epífisis superior y una epífisis inferior. ¿Ya? En la epífisis superior vamos a encontrar los siguientes detalles. ¿Ya? El primer detalle sería esta superficie articular que ven aquí pintadita de color blanco, porque esta superficie por cartílago, que sería la escotadura troclear, ya que ahí encaja la tróclea del húmero. ¿Ya? Luego tenemos este levantamiento que se llama apófisis coronoides. ¿Ya? Luego tendríamos esta parte de acá, que es más hacia la parte posterior, que ahorita lo vamos a ver de costado, que sería el olecranon. ¿Ya? Y por último, tendríamos esta área de acá, que se le conoce con el nombre de la tuberosidad del cúbito, que es donde se inserta el músculo coracobraquial. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero de costado, para que lo entiendan mejor cómo es. Acá. Bien, entonces en esta imagen se nota bien. Ya, si ustedes se fijan, esto estoy remarcando, ya es la escotadura troclear. Es donde justamente, como ven, está encajando la tróclea del húmero. Luego tenemos esta superficie de acá levantada, que sería la apófisis coronoides del cúbito. Eso de ahí. Y luego teníamos toda esta zona, que es el olecrano. ¿Ya? Incluso esta bola de acá, del codo, que todos cuando doblan su codo se nota bastante bien, ya es lo que es el olecrano, de toda esa estructura. Bien, como ven en la imagen, la tróclea está bien encajadita en la escotura troclear, ya como si fuese una manito, ¿no? Así, así. Ya, eso hace que esta articulación sea muy estable, ¿ya? Y es una articulación que muy difícilmente se va a luxar. Entonces, cuando nosotros vemos una luxación de este hueso, siempre hay que sospechar que hay una fractura, ya sea de la apófisis coronoides o del olecrano. ¿Ya? Porque para que se desencaje, tendría que ser bien difícil. Y si desencaja, va a desencajarse ya sea rompiendo una punta o la otra. ¿Ya? Así que siempre que hay luxación de codo, hay que descartar que no haya fractura de una u otra parte. Bien, eso sería entonces la epífisis superior del cúbito. Vámonos a la epífisis inferior.
En la epífisis inferior, Doctor, vamos a buenas encontrar... noches. Buenas noches, papita. Dime. Hola. Doctor, una preguntita. En el mercado yo veo un hombre, una, una persona mayor que de ahí de esa parte del brazo lo suelta su hueso y empieza a girar. Eso sería por, como usted dice, por fractura. Pudiese que lo tenga de nacimiento así, ¿no? Pero también pudo que se haya fracturado alguna vez y haya formado lo que se llama una pseudoartrosis, que es cuando un hueso se rompe y cicatriza separado. Entonces ya el hueso no se suelda y entonces genera como si fuese una falsa articulación, digamos, pseudoartrosis. Puede pasar, pero la verdad no lo he visto, así que no sabría decirte qué es, pero puede ser cualquiera de esas cosas. Bien, eh, entonces la epífisis inferior, ¿no? Esta zona de acá. ¿Qué tenemos? Vamos a tener esta superficie que aquí la han pintado de color blanco, que sería la cara articular para el carpo. Ya la cara articular para el carpo. Ya. Ahora, como ven, al ladito hay una punta que brota. Incluso, si ustedes ponen su muñeca vista de acá atrás, esta bolita de acá, que va hasta el dedo meñique, bien brotada, es la apófisis estiloides del cúbito. ¿Ya? Y no se olviden eso de la aclaración del cúbito que hago, porque hay otras que tienen la misma parte. ¿Ya? Bien, eso sería la epífisis inferior. En cuanto a la diáfisis, que es todo esto, ya también es como el húmero de forma de prisma, por lo tanto tiene tres caras, una cara anterior, que es la que estamos viendo ahorita, una cara posterior y una cara medial. Sin embargo, las tres caras son caras lisas, así que no habría ningún detalle anatómico que describir. ¿Ya? Bien, eso sería entonces el hueso cúbito. Vamos a hueso radio. Sería este hueso de acá. Bien, el hueso radio es un hueso que tiene los siguientes detalles anatómicos. El primero, la cabeza, este de acá, sería la cabeza del radio. Debajo de la cabeza del radio tendríamos esta estructura, que sería el cuello del radio. Y luego esta otra, que sería la tuberosidad del radio. Que a esta última, a la tuberosidad del radio, también se le conoce con el nombre de tuberosidad bicipital, ¿no? Y se llama así porque ahí se sujeta el hueso, perdón, el músculo bíceps, ¿no? De ahí el nombre tuberosidad bicipital. Bien, no habría más en la epífisis superior. Vámonos a la epífisis inferior. En la epífisis inferior tendríamos también una cara, que es esta que la han pintado también de color blanquito, ¿no? Esta de acá, que se le va a llamar la cara articular para el carpo. Sin embargo, tiene forma de letra S. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan, les había dicho que cuando un hueso tiene la forma de la letra S, bueno, no solamente hueso, cualquier cosa, cuando tiene forma de letra S, se le suele llamar
sigmoideo, ¿no? En este caso, entonces, se le va a llamar la cara sigmoidea. ¿Ya? Bien. Y luego tendríamos esta punta de acá, que sería la apófisis estiloides del radio. ¿Ya? Y por eso le digo del radio, porque como han visto, el hueso cúbito también tiene lo mismo, ¿no? Entonces, la apófisis del cúbito y la apófisis del radio. En la parte posterior tiene otros detallitos que son canales, como ven en esta imagen, para los tendones extensores. ¿Ya? Bien, eso sería lo que es la epífisis inferior. Luego tendríamos la diáfisis, que es todo esto, y como ya se mencioné, pasa lo mismo que todo hueso largo, tiene forma de prisma con 3 caras, la cara anterior, que es la que están viendo ahí, la cara lateral y la cara posterior. ¿Ya? Bien. Eso sería entonces el hueso radio. Bien. Vámonos entonces ahora a ver los huesos de la mano. ¿Ya? Bueno, en 5 minutos se va a cortar, así que ya saben, de que se corta, nos vamos al segundo enlace. Acá está bien. Bien, entonces los huesos de la mano, para su estudio los vamos a dividir en 3 porciones. Los huesos del carpo, que serían esos de ahí, que serían huesos del carpo. Luego estos de acá, que serían los huesos del metacarpo. ¿Ya? Y luego estos de acá, que serían los huesos de los dedos. ¿Ya? Entonces, tendríamos 3 porciones, ¿no? Huesos del carpo, huesos del metacarpo y los huesos de los dedos. Bueno, vamos a ver porción por porción y empezaríamos con el carpo. Bien, el carpo es una estructura formada por 8 huesecitos que se ordenan en 2 hileras. La hilera superior, que sería eso de ahí, y la hilera inferior, que sería esta de acá. ¿Ya? 2 hileras. Vamos a hablar primero de la hilera superior. Ahora, una regla, cuando se nombra, se enumera los huesos de las manos y los pies, es que siempre vamos a empezar del lado del dedo gordo. Ya para numerarlos, para cualquier cosa, no se olviden, siempre del lado del dedo gordo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nombramos a los huesos de la epífisis superior? Bien. Bien. Entonces, empezamos a nombrar en esa dirección, así, ¿no? Siempre así, no se olvide. Bien, entonces el primer hueso sería este de acá, que se llama hueso escafoides. Se llama hueso escafoides. Ya. El siguiente hueso sería este de acá, que sería hueso semilunar. Ya tiene forma de media luna, pero
no se ve de este ángulo, hay que verlo de costado. Bien, luego será este hueso de acá, que es el que está posterior al que está ahí montado, sería el hueso piramidal. Y luego tenemos por delante, como ven, porque no está a un lado, sino en la parte anterior, este huesito, que sería el hueso pisiforme, ¿ya? Tiene esa forma de pescado, ¿no? Hay nombre de pisiforme. Bien, luego tenemos la hilera inferior, que estaría formado por este hueso de acá, ese hueso trapecio. Luego tendríamos este hueso más pequeñito, que se llama trapezoideo. Luego, este de acá, que es el hueso grande, por obvias razones, porque es el más grande de estos huesos que estamos nombrando, ya el hueso grande. Y por último, este hueso de acá, que es el hueso ganchoso, que se llama así porque tiene esta punta levantadita como un gancho, ya, que es para los ligamentos de los músculos palmares. Bien, esos serían entonces los 8 huesecitos del carpo. Detalles, no vamos a entrar mucho en ellos porque en todo van a ver que tiene caras articulares para los diferentes huesos. Entonces, por ejemplo, si yo menciono el hueso semilunar, tengo que hablar de todas las caras articulares que entran en contacto con él, ¿no? Entonces tendría una cara articular para huesos escafoides, una cara articular para el radio, otra cara articular para el cúbito, una para el piramidal, una para el ganchoso y una para el hueso grande, ¿ya? Entonces así. Mencionar simplemente las caras articulares de cada uno.